Reporte 100. Le agradezco a Ana Vanessa Cárdenas, internacionalista, que esté con nosotros esta mañana y para que nos ayude a entender qué significa suspender o pausar, dijo el presidente, pausar su relación con las embajadas de Estados Unidos y Canadá. Ana Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Carlos, para ti, todos y todas. No es la primera vez que el presidente habla del término pausar. Ya pausó relaciones con España en algún momento, ahora asevera que pausa relaciones con Estados Unidos y Canadá. ¿Existe en términos diplomáticos este concepto de pausar relación, Ana Vanessa? No, desde luego que no, Juan Carlos, esta es una puntada, por decirlo menos, del presidente. Uno tiene o no tiene relaciones diplomáticas con otro país, ¿no? Sí. Y esto lo hemos visto claramente en casos como, por ejemplo, Ecuador, en el que se pide que se retire el personal diplomático en determinadas horas y dejan de existir las relaciones políticas, digamos, porque incluso consulares deben continuar la protección de los ciudadanos del país. En este caso, el término pausar quiere decir un berrinche, ¿no? Sí. Hacer más lentas, más difíciles las cosas y bajarle a la cantidad de diálogo que se tiene con las embajadas de Estados Unidos y Canadá, que son nuestros principales socios comerciales y que tenemos temas súper delicados en el tintero que nos afectan a ambos, como narcotráfico, como migración, los temas de energías limpias, el Tratado de Libre Comercio. Sería imposible romper relaciones y pausarlas. Prácticamente a quien más le afecta es a México, Juan Carlos, y ahí está el dólar, ¿no? Sí. Nuestro principal indicador. Sí, Ana Vanessa, desde la perspectiva del presidente hay intromisión, y desde la perspectiva de la presidenta electa hay intromisión de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué tan diplomático es el hecho de que Ken Salazar haya criticado la reforma judicial? ¿Qué tan diplomático es en su relación con México que el embajador de Canadá haya criticado la reforma judicial del presidente López Obrador? Mira, Juan Carlos, en términos diplomáticos, pues no se deben de hacer comentarios políticos hacia los asuntos internos de un país, es cierto. Sin embargo, en una relación como la que nosotros tenemos, que somos socios comerciales, prácticamente lo que se están poniendo son alertas, porque es como si tú tienes un socio en un negocio y tú ves que tu socio empieza a tener malas compañías y esas malas compañías después las mete a la administración del negocio, ¿no? Entonces, desde luego que tú tienes que hacer un comentario de aquello que vaya a afectar la relación. O sea, cuando ambas embajadas ponen estas alertas, a lo que se refieren es que, o sea, una afectación directa al Poder Judicial es la estructura que garantiza la aplicación de la ley en nuestro país. Y las inversiones, el comercio, la persecución de delincuentes, temas que sí pertenecen a la relación bilateral, que no son solo propios de México, pueden ser muy afectados. Y es ahí donde el comentario viene, no como una crítica al gobierno, sino como una alerta hacia temas bilaterales que afectan a ambos lados de la frontera y que pueden ser fuertemente afectados. Sí, ¿la molestia del presidente es por la reforma judicial o viene ya desde el caso del Mayo Zambada, Ana Vanessa? No, yo creo que la molestia del presidente viene desde mucho tiempo atrás, yo creo que desde Cienfuegos, cuando el gobierno de Estados Unidos no le pregunta nada a México por la desconfianza que tiene, primero, de la ineficiencia de las autoridades, segundo, de la corrupción que tienen las autoridades, y lo último que se vio con este caso de Zambada también, que abre las incógnitas sobre esta presunta relación que favorece desde el gobierno al cártel de Sinaloa, pues es eso también, ¿no? Que si el gobierno realmente sabía o no sabía y prefirió hacerse el que no sabía para que no este cártel no sintiera que se había roto un pacto de impunidad. Entonces hay muchos elementos en los cuales
la falta de coherencia entre las políticas que ayuden al desarrollo de estos problemas tan sensibles en México y lo que se dice al exterior son muy delicados, porque tú no puedes combatir diciendo voy a poner una pausa o desde el micrófono de Palacio Nacional este tipo de comentarios de Estados Unidos, cuando la evidencia de que estás haciendo la tarea en tu casa falta, cuando no hay una política de seguridad, una política económica y ahora tampoco una política judicial, legal, que favorezca el correcto desarrollo del país y por lo tanto que abone a una relación bilateral que tiene tantas aristas como las que tenemos con Estados Unidos y Canadá. ¿No es contradictorio, Ana Vanessa, que por un lado Estados Unidos no le comunique a México acciones como las que llevó a cabo contra el general Cienfuegos o supuestas acciones, porque todavía no sabemos cómo pasó, en las que captura al Mayo Zambada y se especula que hubo intervención desde el territorio nacional de autoridades norteamericanas y que no se lo comunica a México por sus dudas en el sistema de justicia? Finalmente, Estados Unidos duda del sistema de justicia y por eso pues no comunica estas acciones, pero al mismo tiempo critica la posibilidad de cambiar al sistema de justicia que plantea este gobierno. ¿Cómo entender esta, al parecer, contradicción? Mira, yo creo que el temor de Estados Unidos es infundado, o sea, no es el cambio, sino que es que de por sí ya está mal y ahora va a empeorar. Bien. Esa es la verdad. Que vamos de Guatemala a Guatepeor. Vamos de Guatemala a Guatepeor, porque si bien ahora hay muchas deficiencias y hay que reformularlo, hay que modernizarlo, hay que hacerlo mucho más eficiente, bueno, pues la reforma lo va a hacer menos eficiente, va a ser mucho más tardado y ahora con ministros y jueces a modo, ¿no? Porque de pronto se oye esto de, el voto directo. Bueno, sí, pero ¿quiénes son aquellos por los que uno va a poder votar? Que ahí está la gran trampa, ¿no? Entonces, si de por sí ya no se confía en las autoridades, si de por sí la Corte había tenido problemas para hacer un contrapeso, bueno, pues estamos eliminando estos contrapesos y entonces estos gobiernos que muchas veces se les ha acusado de favorecer a algunos delincuentes o de tener a estos delincuentes como parte de los mismos partidos políticos, bueno, pues van a tener el camino libre con total impunidad para seguir actuando al margen de la ley sin tener un contrapeso como hasta ahora lo había sido la Corte, sí, ineficiente en muchas cosas, pero todavía era un contrapeso. Sí, finalmente, ¿en qué aprietos mete el presidente a la canciller Alicia Bárcena? Mira, terrible creo que ha sido el desempeño de nuestro servicio exterior en este gobierno. Parece una buena noticia que llegara Alicia Bárcena, pero la realidad es que ha estado atada de pies y manos. Los nombramientos que hemos tenido por artículos de excepción en términos diplomáticos han dejado mucho que desear, una muy mala gestión de varias cancillerías. Tenemos varios diplomáticos que no les han llegado sus cosas después de años porque no se ha pagado el menaje, que están en bodegas sus cosas, eso nunca había pasado, ¿no? Y una falta total de estrategia de política exterior, una estrategia basada en el berrinche, en la corazonada, que como bien dices, no ha dejado nada. Esta ruptura de relaciones con Ecuador y con Perú, que si bien entiendo la gravedad de la intromisión en la embajada, pero viene de antes el problema con Ecuador. No había necesidad de estar metiéndonos en problemas como Ecuador y Perú por errores previos del gobierno, de la diplomacia, y sí hay necesidad de pactar, de hacer acuerdos importantes con Estados Unidos, con el mismo Ecuador, que hoy no tenemos relaciones. Bueno, hay una relación, quien sí las tiene y muy estrechas, es el crimen, es el narcotráfico, que sabe hacer mucho mejor sus relaciones exteriores que el propio gobierno, y ahí nos llevan la delantera, Juan Carlos. Así que creo que le queda una chamba pendiente a Claudia Sheinbaum, que ha dicho que no se apuren a aprobar la reforma judicial, pero
pero tampoco ha dicho que la modifiquen, que no la aprueben. Entonces va a iniciar su gobierno con el pie izquierdo en las relaciones más importantes que tiene México hoy por hoy. Sí, Ana Vanessa Cárdenas, muchas gracias, estamos en contacto. Un gusto, Juan Carlos, buen día. Hasta pronto, es la internacionalista Ana Vanessa Cárdenas. Reporte 100.